Buenas tardes, Jennifer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a Romina, Mariela y también a Janina que están ingresando a la clase. ¿Cómo están, chicas, en este día bastante lluvioso? Hola, No, solo profe. está lloviendo, profe. Hola, Romina. Hola, Jennifer. Sí, bastante lluvia. Tenemos suficiente lluvia hoy. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Súper bien, ¿y usted? Acá con Bien. mucha lluvia, viendo la lluvia. Sí, bien también, gracias a Dios. Mientras vamos aguardando a los demás compañeros que se vayan uniendo también a nuestra clase del día de hoy, les quiero recordar que el próximo viernes ya tenemos nuestro segundo parcial eh, correspondiente a nuestra materia, ¿verdad?, de microeconomía. Entonces, en estos días, a partir de hoy, el próximo viernes y la clase restante, vamos a estar teniendo repaso de las unidades que hemos desarrollado ya hasta este momento. En el parcial 2, en el segundo parcial, las unidades que abarcan va a ser a partir de la unidad 4, que es la teoría de costos, hasta la última unidad, la unidad 8. Vamos a estar repasando, hoy vamos a repasar la unidad 4 y un poco también la unidad 5, y ya para la siguiente clase dejamos el repaso de la unidad 6, 7 y 8, ¿verdad? En la plataforma ustedes van a encontrar dentro de lo que corresponde a materiales de apoyo el resumen de las unidades 4 y 5 y también un material que extraje de las consultas que tuvimos en el foro. Durante todo el año, todas las preguntas que hemos interactuado a través del foro también están en una hoja para que ustedes puedan ver nuevamente, repasar esas consultas, porque de hecho fueron importantes en cada clase, cada unidad, las consultas eran específicas, ¿verdad? Entonces también para que les sirva como repaso, ¿verdad? Y tienen un ejercicio dentro del menú de tareas, tienen un ejercicio que corresponde a costos, que también les va a ayudar si lo realizan, ¿verdad? Para que ustedes puedan recordar nuevamente el ejercicio desarrollado en esa unidad. Los ejercicios, como ya les mencioné, los ejercicios que están a partir de la semana pasada ya, las que ya están en el foro no son sumativas, sino son formativas. Eso significa que a ustedes les va a ayudar repasar nuevamente esas consultas que están en el menú de tareas, ¿verdad? Tanto las teóricas como las prácticas. Entonces ya va a ser formativa, va a ayudarles a ustedes a, a poder formarse, ¿verdad?, con respecto a esta materia. Y dentro de lo que corresponde a la diapositiva, tenemos la diapositiva que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ya desarrollamos todas las unidades que teníamos nosotros en nuestro contenido programático de este semestre, de esta materia, ¿verdad? Lo que vamos a hacer a partir de ahora es repasar nuevamente, tanto para el segundo parcial que es para este viernes en 8, en la fecha 11, y también para el examen final y algunos que deben para su recuperatorio, ¿verdad? Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla, les
Doy la bienvenida a todos los que están participando de la clase del día de hoy. Tampoco olviden en pasar a responder y interactuar en el foro, la consulta del día de hoy. Eso es muy importante para ustedes. Y también si tienen consultas específicas de algún punto, de algún tema que no hayan entendido, entonces también pueden preguntar. Yo en ese momento les voy a responder y si es necesario, en la siguiente clase vamos a tener una retroalimentación sobre eso que ustedes consultan. Entonces, aprovechen también ese espacio que tienen en el foro, ¿sí? Bueno, iniciamos nuestra clase. Voy a compartir con ustedes en la pantalla la diapositiva de el repaso que corresponde tanto a las unidades 4, 5 y un poco del 6, ¿verdad? Y le llamo repaso 1 porque en las siguientes clases vamos a seguir repasando hasta llegar a la unidad 8 y si ustedes tienen algunas consultas específicas, como les digo, no duden en preguntar y vamos a aprovechar este tiempo para poder repasarlo nuevamente y que ustedes también lo puedan entender bien, ¿verdad? No se olviden que esto es para ustedes eh, un aprendizaje para su vida actual y también futura, profesionalmente. Entonces, no duden en consultar, que mientras más consultan, más dudas que podamos nosotros despejar y ayudar a que ya no sean dudas, sino que sean respuestas, les va a ayudar en hoy y también en el futuro, ¿sí? Bueno, iniciamos entonces el repaso de la fecha. Iniciamos con la unidad 4, que es costo de producción, la teoría de costos, ¿verdad? Habíamos dicho que el costo de producción es el gasto que es necesario para una empresa para que pueda fabricar un bien o de repente generar un servicio. Entonces, toda empresa, todo emprendimiento que nosotros lo desarrollamos, tanto las empresas como de repente eh, algunos emprendedores particulares, tienen un costo de producción. Es el gasto que se necesita para poder fabricar un bien o para generar un servicio. Igual, si vamos a generar un servicio, nosotros tenemos un costo, ¿verdad? Sería el costo de operación. De repente, una persona que va a realizar limpieza de manos, pies, manicura, pedicuro, necesita tener un costo, o sea, gasta en unos productos para poder ofrecer ese servicio, ¿verdad? Entonces, el costo de producción es el gasto necesario para fabricar un bien o para generar un servicio y los costos de producción de la empresa dependen de la cantidad que va a producir y también depende de lo que de repente tarde en ajustar su planta, su equipamiento a los cambios que tiene esa empresa, ¿verdad? A los cambios del entorno. Entonces no olvidemos qué es el costo de producción. Las empresas también eligen las cantidades que van a ofrecer, las cantidades de bienes o servicios que van a ofrecer para poder maximizar el beneficio, ¿verdad? Cada empresa decide qué cantidad es lo que va a ofrecer de acuerdo a lo que desea como maximización del beneficio, ¿verdad? ¿Y cuál es la maximización del beneficio? Es la diferencia entre el ingreso que nos reditúa, que reditúa a la empresa la producción de ese bien o servicio y el costo que tiene el mismo, ¿verdad? Entonces, esa diferencia entre ingreso menos costo es el beneficio. Y para maximizar el beneficio también se deben elegir los factores de producción de manera que se pueda minimizar el costo de producir el bien o servicio y la cantidad que decidan ofrecer, ¿verdad? Entonces, es importante también cuando la empresa está realizando su estudio, eh, ver, elegir bien los factores de producción, ¿verdad? Aquellos factores de producción que minimicen el costo de producir el bien o servicio, ¿verdad? De repente, si es más barato, ¿verdad? Vamos a llamarlo de esa forma, si es más barato para la empresa adquirir un, una maquinaria que desarrolle o
produzca cierto bien a adquirir más mano de obra, ¿verdad? Entonces la empresa va a tener que estudiar cuál de los factores le va a minimizar el costo de su producción, ¿verdad? ¿A qué llamamos eficiencia técnica? Hemos visto, ¿verdad?, que la empresa debe de fijarse y obtener una eficiencia tanto técnica como también económica, ¿verdad? ¿Y cuál es la eficiencia técnica? El método de producción decimos que es técnicamente eficiente si no existe ningún otro método que utilice una menor cantidad de factor, ¿verdad? Tanto mano de obra, capital, ¿verdad? Si no existe ningún otro método que utilice una menor cantidad de al menos uno de los factores y que ese método no utilice una mayor cantidad de factores que otros para producir una cantidad determinada de bienes o servicios, ¿verdad? Entonces, a eso llamamos eficiencia técnica. Si ese método es el que utiliza una menor cantidad de factor para producir una determinada cantidad de bienes o servicios, ¿verdad? Y no sea la que utilice mayor cantidad de factor y hay otro método de repente en el mercado que utiliza una menor cantidad, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, podemos decir que un método de producción es técnicamente eficiente si la producción que se obtiene a través de ese método, ¿verdad?, es la máxima posible, la cantidad máxima de bienes o servicios con los factores especificados, ¿verdad? Entonces, supongamos 4 maquinarias, este método puede producir 20 unidades de bienes y servicios, ¿verdad? Y otro método con esas mismas 4 maquinarias puede solamente producir 15. Entonces, llamamos al primer método que es técnicamente eficiente, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la eficiencia económica? La eficiencia económica, ¿verdad? Es el método de producción que minimiza el costo de oportunidad de los factores utilizados en la producción, ¿verdad? Uno minimiza la cantidad de factores que se utilizan y el otro, la eficiencia económica, minimiza el costo de oportunidad, ¿verdad?, de los factores utilizados en la producción. Entonces es importante que la empresa pueda primeramente observar cuál de los métodos es técnicamente eficiente y luego comparar para ver cuál de los métodos es económicamente eficiente, ¿verdad? La función de producción de una empresa muestra la cantidad máxima de producción que puede obtenerse con una cantidad dada de factores, ¿verdad? La función de producción entonces le muestra a la empresa, ¿verdad?, teniendo en cuenta tanto capital, mano de obra, que sería el trabajo, ¿verdad? Nos muestra la cantidad máxima de producción que se puede obtener con una cantidad dada de factores de producción, ¿verdad? Y ninguna empresa toma sus decisiones, ya sea técnicas o económicas, de una vez y para siempre, porque también las empresas están continuamente buscando encontrar métodos de producción que sean económicamente eficientes, o sea, en otras palabras, ¿verdad?, la que sea de menor costo. Entonces, cada determinado tiempo, las empresas van a estar estudiando cuáles de los métodos les son más baratos, de menor costo, ¿verdad? La producción a corto plazo, ¿verdad? Tenemos producción a corto plazo y de largo plazo. En el corto plazo, pocas variables pueden modificarse, ¿verdad? Algunos son fijos en un tiempo determinado, o sea, en el largo plazo, y solamente pocos factores son variables en el corto plazo, ¿verdad? Depende de repente de qué es lo que produzca la empresa. Normalmente en el corto plazo, la mano de obra, el trabajo es lo que
mencionamos que puede ser un factor variable, ¿verdad? Lo que corresponda tanto a capital como infraestructura no varía en el corto plazo, ¿verdad? Dejamos constante y solamente para cuestiones de sencillez, ¿verdad? En economía, solamente el factor trabajo es lo que es un factor variable en el corto plazo, ¿verdad? Un factor de producción variable en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo, de repente no podemos adquirir un nuevo edificio, no podemos adquirir maquinarias de gran costo, de gran valor, ¿verdad? Entonces, dejamos constante esos factores y nos enfocamos en aquellas que son variables en el corto plazo, que podemos modificar de un día para otro, ¿verdad? Que sería la mano de obra. Después también vimos lo que son tanto producto total, producto marginal y producto medio, ¿verdad? Los conceptos de cada uno. El producto total es la producción total de la empresa, ¿verdad? Y lo vemos gráficamente, ¿verdad? A través de los niveles, tanto de la cantidad de producción que se obtiene con los distintos niveles de trabajo, ¿verdad? Y mantenemos todos los otros factores fijos. El producto marginal es la producción adicional que se obtiene añadiendo una cantidad más de ese factor, ¿verdad? Puede ser trabajo o capital, ¿verdad? En el caso del producto marginal del trabajo, es la producción adicional que se obtiene añadiendo una unidad más de trabajo, ¿verdad? Si nosotros agregamos más un trabajador, ¿cuánto es la cantidad adicional de producción que podemos obtener? Eso es lo que vemos con el producto marginal. Y el producto medio es el cociente entre el nivel de producción obtenido y la cantidad del factor que se emplea, ¿verdad? Entonces, es el cociente, ¿verdad? Digamos, en otras palabras, la división, ¿verdad? En términos matemáticos, ¿verdad? Entre el nivel de producción obtenido y la cantidad de factor empleada. También vimos lo que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son los que a corto plazo no dependen de la cantidad que produzca la empresa. O sea, ya están dados, tanto de repente el alquiler del local, algún pago de cuotas de una maquinaria de gran valor, ¿verdad? Son costos ya fijos y que no puede variar en el corto plazo. Y se trata justamente de los costos de los factores fijos, ¿verdad? Y los costos variables son los costos que sí dependen del nivel de producción de la empresa. Si nosotros vamos a aumentar la cantidad de producción de la empresa, también podemos variar ese factor, ¿verdad? Que puede ser la mano de obra, ¿verdad? Se trata entonces de los costos de los factores variables. Y en este semestre hemos estudiado al trabajo como un factor variable, ¿verdad? La mano de obra. Y el costo total es la sumatoria entre el costo fijo y los costos variables. Entonces, el costo total que tiene la empresa está formado por el costo fijo, ya sea del alquiler del local, de la cuota de la maquinaria pesada, más el costo variable que es la mano de obra con la que está trabajando para poder producir ese bien o servicio, ¿verdad? Entonces, es la suma de costo fijo más costo variable es el costo total. También realizamos ejercicios para poder hallar el costo variable, el costo total y también el costo marginal, ¿verdad? Los ejercicios ya fuimos teniendo los datos de la producción que ya estaban dadas, también la cantidad de trabajo. El costo fijo también en un periodo está ya dado, ¿verdad? No varía en un corto plazo, ya sea una semana, en un mes, ¿verdad? Y el costo variable es el costo que se tiene por cada unidad de trabajador por semana, ¿verdad? Entonces multiplicamos lo que sería el costo variable por unidad, ¿verdad? Supongamos que 250 nos cuesta cada cantidad de trabajo y multiplicamos 250 por la cantidad de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestro costo variable. El costo total ya dijimos que es la sumatoria entre el costo fijo más el costo variable y el costo marginal es la diferencia, o se calcula
mejor dicho, sobre el costo total. Es la variación por cada unidad de producción, pero se calcula sobre el costo total, ¿verdad? En este caso sería 840 menos 500, tenemos 340. Ese sería el costo marginal, ¿verdad? De 1060 menos 840 tenemos 220. Y así vamos calculando el costo marginal. Ya en la unidad 5 fuimos viendo la teoría de la firma o la teoría de la empresa, ¿verdad? ¿Qué es la teoría de la firma o la teoría de la empresa? ¿Qué es una firma o empresa, verdad? La empresa es una organización que transforma los insumos en productos o servicios mediante un proceso tecnológico, ¿verdad? La empresa entonces se encarga de transformar la materia prima en productos ya que puede ser utilizado mediante un proceso tecnológico, ¿verdad? La teoría de la firma también es conocida como la teoría económica de la empresa y define a la organización, o sea, a la empresa, como una unidad económica de producción que nace y se desarrolla dentro de un mercado. Y el principal objetivo de la teoría de la firma es maximizar el beneficio o la ganancia, ¿verdad? Toda empresa trabaja para poder obtener una utilidad, una ganancia, un beneficio, y procura siempre de maximizar ese beneficio. ¿Cómo lo hace? Minimizando los costos y maximizando la ganancia, ¿verdad? Y las empresas pueden ser ya de propiedad individual o también de propiedad colectiva. También estudiamos los pilares de la teoría de la firma, que eran 4. ¿Verdad? El primero es el objetivo de la teoría de la firma, que es maximizar el beneficio. El segundo es el proceso de transformación de la producción. O sea, la empresa debe producir aquella cantidad que posibilite maximizar el beneficio. Toda la teoría de la firma o de cualquier empresa, ¿verdad?, se basa en maximizar el beneficio, ¿verdad? ¿Y cómo se va a maximizar el beneficio? Haciendo que el costo marginal sea igual al ingreso marginal, ¿verdad? Entonces, producir una unidad más de ese producto, el costo que me tiene producir una unidad más de ese producto debe ser igual al ingreso por la venta de una unidad más de ese producto. Entonces, si una empresa logra igualar su costo marginal a su ingreso marginal, va a estar maximizando el beneficio, ¿verdad? Si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, o sea que el ingreso por la venta de una producción más de la empresa es mayor que el costo de producir una unidad más para esa empresa, entonces conviene aumentar, ¿verdad?, los distintos conjuntos de bienes o servicios que la empresa utiliza para poder producir. O sea, le llamamos output a eso, ¿verdad? Los factores de producción. Conviene aumentar los factores de producción, ¿verdad?, para que aumentemos también el proceso de la producción. Sin embargo, si el ingreso marginal, o sea, el ingreso por vender una unidad más de ese producto, es menor al costo que nos lleva o que le lleva a la empresa, en este caso, producir esa unidad más de bien o servicio, entonces la empresa tendría que, o le conviene, mejor dicho, reducir el output, ¿verdad? También vimos, ¿verdad?, que la información es muy importante para la empresa, ¿verdad? El empresario tiene acceso a 3 tipos de información, ¿verdad? La demanda de los productos que va a poner en venta, tiene que tener esa información, la oferta de los factores de producción que tiene y el estado de la tecnología, ¿verdad? Esto es muy importante, que acceda siempre el empresario o la empresa a estas informaciones. Y las decisiones que toma, ¿verdad? Si la empresa tiene un objetivo, una función de producción e información suficiente, el paso que sigue es qué factores de producción y qué cantidad va a comprar y qué producto va a fabricar y qué cantidad de ese producto, ¿verdad? Entonces, ya teniendo la información necesaria, la empresa puede también decidir qué factores va a comprar, ¿verdad?,
qué cantidad de los factores, ¿verdad? Aquellos factores que le den un menor costo de producción y cuánto va a fabricar de ese producto. Eso sería lo que refiere a los pilares de la empresa o a la teoría de la firma. También, reiteradas veces, vimos lo que es la función de producción. La función de producción de una empresa nos muestra la cantidad máxima de producción que puede obtener con una cantidad dada de factores y matemáticamente se ve esa con la función siguiente, ¿verdad? En donde Q es la función de producción que está dada por el trabajo y la capital, ¿verdad? Está en función de trabajo y capital. Ya dijimos que L representa, por su nombre en inglés, ¿verdad? De labor a trabajo y K de capital, ¿verdad? Entonces, la empresa va a poder ver a través de la función de producción la cantidad máxima de producción que puede obtener con los factores que posee, ¿verdad? Con una cantidad dada de factores. Las etapas del proceso productivo son tres. Primero, el diseño del proceso. Segundo, la producción. Y tercero, ya la distribución de los productos. También hablamos sobre las economías de escala y los rendimientos de escala, ¿verdad? Las economías de escala y los rendimientos de escala son, de repente, conceptos que están estrechamente relacionados entre sí y describen los efectos que tendrán los cambios en los niveles de producción y costos a medida que van aumentando los insumos o la materia prima, ¿verdad? Economía de escala es un concepto que se usa en el estudio de la economía y explica las reducciones de los costos que experimenta una empresa a medida que va aumentando la escala de sus operaciones, ¿verdad? Y el rendimiento a escala es un concepto más bien relacionado con las economías de escala y se refiere a los cambios que se realizan en la producción de una empresa y depende del aumento de la cantidad de insumos que se realiza, ¿verdad? Estos son también conceptos que hemos visto. El equilibrio del productor, la empresa se halla en equilibrio por el lado de los factores productivos cuando con un costo o un presupuesto de gastos dado obtiene una mayor cantidad de producción o también consigue obtener una cantidad dada de producto con un costo mínimo, ¿verdad? Podemos decir de ambas formas, ¿verdad? Que cuando la empresa obtiene una cantidad dada máxima de productos con un presupuesto que tiene, ¿verdad? Con un presupuesto dado obtiene una cantidad máxima de producción o de repente cuando con una cantidad de productos a un costo mínimo también obtiene una buena producción, ¿verdad? Ahí entonces el productor se halla en equilibrio, ¿verdad? Si logra reducir los costos y tener una mayor producción. La empresa entonces se halla en equilibrio por el lado del producto o mercado de venta cuando su beneficio, o sea, la diferencia entre los ingresos y los gastos es máximo. Entonces, cuanto mayor es su ingreso y menor es el costo o el gasto que tiene la empresa, entonces ahí hablamos, ¿verdad?, de una maximización de beneficios, ¿verdad? Y también hablamos en competencia perfecta de una maximización del beneficio cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, que también es igual al precio, ¿verdad? Cuando la empresa está operando en mercado de competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio de venta del producto y el equilibrio se alcanza, por tanto, cuando el precio también es igual al costo marginal. Entonces se tienen que dar estas condiciones. El ingreso marginal es igual al precio y también es igual al costo marginal. Esto en competencia perfecta. Aquí también lo vemos gráficamente, ¿verdad? El excedente del productor es la diferencia entre la utilidad total que obtiene un productor al vender un bien o servicio y el precio que está en el mercado, ¿verdad? Toda esta parte sombreada en celeste sería el excedente del productor. Aquí la raya que observamos sería el precio del mercado y
todo esto, todo, todo el espacio, todo el lugar marcado en celeste es el excedente del productor, que es la diferencia entonces entre el precio del mercado y el precio que obtiene el productor al vender su bien o servicio. Y en resumen, la teoría de la teoría de la firma, tenemos que el objetivo de la teoría de la firma es siempre maximizar el beneficio, esto minimizando los costos de producción. Siempre va a procurar minimizar los costos de producción para poder maximizar el beneficio. Y se divide en dos grandes teorías, la teoría de la producción y la teoría de los costos, ¿verdad? Producir la mayor cantidad posible con el menor costo posible. Entonces, se divide en dos grandes teorías que son teoría de la producción y teoría de costos. La teoría de la producción analiza la relación que existe entre la producción, los costos de producción y entonces la formación de los precios de los productos en el mercado. También la demanda de los factores de producción que van a ser usados para el proceso de producción. La empresa siempre va a estar observando, ¿verdad? Cuáles factores de producción va a estar utilizando y cuál es el costo de esos factores de producción que necesita para el proceso de producción. También la relación tecnológica entre la cantidad de factores de producción y la cantidad de productos. Entonces, cuánto arroja, ¿verdad? Cierta cantidad de factores de producción que utilizamos, cuánta cantidad de productos está dando a la empresa, ¿verdad? Está produciendo la empresa. Las empresas siempre van a buscar maximizar el beneficio y, sin embargo, el beneficio máximo proviene del esfuerzo de la empresa por obtener un máximo rendimiento de los costos de producción en el cual incurre, ¿verdad? Entonces, procurar de que sea eficiente toda aquellos factores de producción con los que cuenta para que entonces los costos puedan ser realmente minimizados y se pueda tener un máximo rendimiento de los factores de producción. Aquí en un ejercicio también pudimos observar cuánto es el producto, ¿verdad?, que una empresa debe de producir para tener una maximización de beneficio y se debe cumplir la condición de que el costo marginal sea igual al ingreso marginal, que también es igual al precio unitario en competencia perfecta. Y si vemos aquí en la columna de beneficio total, existen dos cantidades de producción que nos otorgan un beneficio igual, ¿verdad? Que sería de producir 7 unidades u 8 unidades. Sin embargo, nosotros, por la condición de maximización de beneficios, sabemos que el producto que maximiza, la cantidad de producción que maximiza el beneficio en competencia perfecta es de 8 unidades de producción. Entonces, redondeando un poco, el beneficio será máximo cuando la empresa encuentre un nivel de producción que haga que la empresa no tenga intención alguna de producir ninguna unidad más de ese bien o una unidad menor tampoco, ¿verdad? Cuando el precio sea igual al costo marginal, que también es igual al ingreso marginal. Entonces aquí vemos una maximización de beneficio en competencia perfecta. Esto es lo que ya se refiere a la unidad 6, que también fuimos viendo, que es distorsiones del mercado. Vamos a ver rápidamente, porque en la siguiente clase vamos a volver a reiterar las distorsiones del mercado. No olviden de buscar sus materiales en la plataforma, que ahí está detallado, y también en resumen, para que ustedes puedan repasar nuevamente estas unidades ya dadas, ¿verdad?
Una distorsión del mercado es la desviación de los precios o producción de sus niveles óptimos. Es ya cuando de repente el mercado en sí, tanto la cantidad demandada como la cantidad ofertada, por sí solos no fijan el precio, sino que existe ya un fallo del mercado, una eh, intervención tanto del Estado o de repente de monopolistas que distorsionan de repente el precio del mercado. Entonces, la distorsión del mercado implica la existencia de un desequilibrio en el mercado. Es cuando el estado de competencia perfecta ya se rompe y las empresas ofertantes o de repente los demandantes pueden de alguna manera manipular los precios o modificar los precios a su favor, y esto atenta contra el bienestar general y también altera la regulación del mercado. A eso llamamos distorsión del mercado. Normalmente distorsiones en el mercado por parte del Estado se ve cuando existen impuestos o también subsidios, ¿verdad? Las alteraciones al sistema de precios han sido las principales causas de grandes crisis económicas en el mundo, ¿verdad? Las consecuencias tanto de implementar impuestos o subsidios para modificar las señales que el mercado puede lanzar, ¿verdad? Pueden llegar a ser nocivas para una economía. Si no se regula eh, un, unos subsidios que a veces hasta pareciera ser bueno para ciertos sectores, ¿verdad? Si no existe una regulación, pueden también ser dañinas para la economía, ya que los precios son las que reflejan la relación que existe entre la escasez y la valoración de los productos, ¿verdad? Para los individuos con respecto a un determinado bien o servicio. Es decir, que los precios contienen la información sobre cuál es la mejor forma de administrar los recursos existentes. Entonces, la cantidad de productos o servicios existentes y el valor que tienen estos para los consumidores son los que brindan la información a los negocios y a los emprendedores sobre si es importante, si es bueno ese negocio, ese rubro, ¿verdad? Si existe una posible ganancia o una posible rentabilidad para operar en ese mercado, ¿verdad? Por lo tanto, una manipulación de los precios afecta a la fuente de datos o a la información que tenemos los individuos, tanto para ofrecer o para demandar los bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, decimos que los emprendedores no van a saber si de repente ese mercado es apto para poder desarrollar el bien o servicio que se tiene previsto, ¿verdad? Eh, los subsidios sabemos que alteran los precios a la baja. Esto implica que los consumidores utilizan el producto o servicio más de lo que realmente haría si no estuviera subsidiado, ¿verdad? Y se maquilla, por lo tanto, su escasez o su verdadero valor. Dijimos nosotros también en fallos del mercado que existe una política y una regulación, ¿verdad? Eh, Ya dijimos que los precios constituyen el mecanismo central de asignación de la asignación tanto de la cantidad que existe de ese producto en una economía de mercado, ¿verdad? Entonces guían las elecciones que tienen los consumidores entre los distintos bienes y la asignación de los recursos de los diferentes sectores, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado nosotros de los fallos del mercado y también del poder que tiene el monopolio, ¿verdad? El ejercicio del poder del monopolio lleva a restringir la producción, o sea, se hace menos la producción, ya que los vendedores obtienen más beneficios elevando los precios por encima de los niveles que son competitivos. Nosotros dijimos, ¿verdad?, que cuando existe una menor cantidad de ese bien o servicio, tiende a aumentar el precio, ¿verdad? En este momento voy a sacar una fotito para poder tener cuánta cantidad de participantes estamos en la clase del día de hoy.
tenemos ya 13 participantes, están cada vez más, hay compañeros que están